Bienvenidos una vez más a Lightren. Cada persona en algún momento de su vida ha tenido etapas de rebeldía. Es normal ser rebeldes contra padres, profesores o figuras autoridades porque estamos convencidos que nosotros tenemos razón y actuamos en consecuencia. Ese estilo de vida se convierte en antropocéntrico. Nosotros nos ponemos en el centro y no nos importa lo que piensen los demás, porque actuamos en consecuencia de nuestras voluntades y deseos. Asistimos a fiestas, discotecas, y el consumo de alcohol o cigarrillos es un hábito diario. Cuando estamos alejados de Dios, es más fácil caer en esos vicios y mucho más difícil salir de ellos. Hoy nuestra invitada nos compartirá su historia de fe, cómo ella pudo lograr vencer sus vicios y encontrar la gloria de Dios. Muchas gracias, Reina, por contar tu testimonio ese sábado por la mañana. Gracias, Sofi. Gracias por invitarme, en darme esta oportunidad de poder compartir mi testimonio con la gente. Mi nombre es Reina Maldonado. Mi apellido es soltera. Y bueno, mi vida sería muy diferente si yo no lo hubiera conocido al Señor. Realmente Cristo marcó una gran diferencia en mi vida. Antes de conocerle al Señor, todo eso que hiciste en tu introducción se identifica con mi manera de vivir, de haber vivido una vida fuera del Señor, ¿verdad? Yo era una persona que, a pesar de tener todo para salir adelante, para ser feliz, sin embargo, la tristeza me invadía cada día, cada noche, cada vez que yo me acostaba en mi cama, me sentía sola. Era estudiante, me acuerdo, de la Facultad de Arquitectura. Tenía varias amistades, me gustaba salir a bailar, me gustaba salir a tomar, me gustaba mucho, ¿verdad? También me acuerdo que no podía dejar el cigarrillo, llegué a fumar a veces hasta 7 cajetillas por día. Y bueno, en esa etapa de mi vida, sin darme cuenta, le quebranté mucho a mis padres. Era una persona muy egoísta. Yo tenía una filosofía de vida que decía que mientras no le haga daño a nadie, mientras no le robe, mientras no le mate, yo era dueña de mi vida y que yo podía hacer lo que yo quería. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que eso no es así, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios hubo un grupo de personas que se juntaban en una casa para orar. Y tuve, ¿verdad?, la gracia de tener una hermana que hoy ya está con el Señor, que me había predicado de Jesucristo. Ella se había preocupado mucho por mí. Ella le recibió al Señor Jesús en su corazón en un momento triste de su vida, en un momento bastante, digamos, extremo de su vida. Entonces, lo primero que ella pensó fue en mí. Mi hermana le necesita al Señor Jesús. Y bueno, empezaron a orar con este grupo de hermanos que se juntaban en una casa. Y muchos de ellos tuvieron revelación, ¿verdad? Creo que una de las personas le dijo un día: el Señor me mostró a tu hermana que está muy atada, muy metida en los vicios, muy metida en todo tipo, ¿verdad? Cruzaba todos los límites aparentes así de lo que sería. Yo venía de una familia con reglas, ¿verdad? Y yo rompía todas esas reglas. Ninguna regla para mí era las reglas estaban hechas para romperlas. Esa era mi filosofía de vida, ¿verdad? Entonces, esta hermana empezaron a orar por mí. Inclusive le dijeron gente de ese grupo: tu hermana está súper atada. Uh-huh. Ya creo que oramos demasiado. Creo que oraron casi como 1 año por mí. Y bueno, algo que a mí me impactó mucho, el cual hasta hoy día, ¿verdad?, a mí me da mucha, cuando le hablo, le predico hacia las personas hoy día, tengo muy en cuenta esto. Como yo no me convertía, como mi hermana me hablaba siempre y yo parecía que era peor mi vida, cada vez peor. Entonces, un día le dijeron: trae algo de ella, algún objeto que ella tenga, algo. Y me acuerdo que
ella sacó de mí un pañuelo, ¿verdad? Yo no supe esto hasta un año después de mi conversión. Trae un pañuelo para orar por ella porque si no, estaba perdiendo el tiempo. Y llevó mi pañuelo, del cual yo nunca me di cuenta, y empezaron a orar por mí. Y en ese tiempo yo, ¿verdad? Al corto tiempo yo le conozco al Señor Jesús. Y bueno, al cabo de un año ellos me cuentan eso, ¿verdad? Realmente yo me daba cuenta en mi corazón, cada noche cuando me acostaba, como dije, ¿verdad? Esa tristeza me invadía, por más de que yo salía a bailar, por más de que yo fumaba, por más de que yo era el alma de la fiesta, ¿verdad? Me acostaba y mi vida no tenía sentido. Yo me sentía la persona más infeliz de esta tierra. Por más de que yo miraba así a mi alrededor y decía, le miraba a los muchachos, me acuerdo, y decía, con este quiero estar, ¿verdad? Tenía el pensamiento del mundo, ¿verdad? Me gustaría estar casada 3 meses, 4 meses, 5 meses. Mi manera de pensar era totalmente una manera libertina, ¿verdad? Entonces, realmente, cuando me acostaba en las noches lloraba. Solo mi almohada sabía cuánta tristeza había en mi corazón, ¿verdad? Y qué tan vacía yo me sentía. Realmente, después de convertirme, yo llegué a comprender que nuestra crianza también tiene mucho que ver a veces, ¿verdad? Mis padres no le conocían al Señor y ellos tenían muchas reglas para nosotros. Pero nosotros no hemos sido, especialmente con nuestro papá, no tuvimos mucha afinidad, mucho cariño, mucha ternura. Y cuando yo le conozco al Señor Jesús, el Señor Jesús me enamora, porque era la primera vez en mi vida que yo no tenía que hacer nada, ni entregar nada de mí para ser amada. Me sentí la mujer más amada de este mundo, sin tener que hacer nada de migrante, para que me quieran. Wow, eso fue tremendo, ¿verdad? Yo descubrí que ese toque, que ese amor que nosotros podemos darle a nuestros hijos, especialmente los papás, tiene mucha relación con nuestra autoestima, para que ninguna persona venga a señorearse de nosotros. Porque yo he hecho muchas cosas en mi vida antes de conocer a Jesucristo, porque estaba buscando un amor verdadero, alguien que me quisiera, alguien que se diera cuenta, ¿verdad?, que yo era importante también. Hice tantas cosas en esa búsqueda, tantas macanadas me mandé, que lo único que yo hoy día puedo hacer al levantarme es darle todos los días gracias al Señor por haberme librado de ese mundo y porque hoy yo puedo servir a su reino. Yo hoy puedo mirar a esas personas, ¿verdad?, que en su momento también ya he pedido perdón a quienes le he dañado porque estaba muy dañada. Entonces, hoy yo puedo inclusive sentarme o dialogar con esas personas y predicarle de Jesucristo. Decirle a las personas de que hay una salida, de que hay una respuesta para todos esos daños emocionales que quizás en ignorancia se ha sembrado en nuestros corazones. Y eso es lo que a mí me gustaría, ¿verdad?, que las personas conozcan, porque hay un antes y un después de mi vida, ¿verdad? Inclusive, yo me acuerdo que cuando era niña, anteriormente no se hacía como ahora, ¿verdad? No había, hoy se da, ¿verdad?, maternal, kinder, de todas las edades, los 2 añitos, desde bebé, uno ya le lleva a veces a la guardería a los niños. En mi época no. En mi época se empezaba desde el 1er grado. Y yo me acuerdo de que tenía una dislexia tremenda, que en mi época no se conocía todavía. Mis padres no sabían que yo era disléxica. Y supongo que mi profesora del 1er grado tampoco supo, no conocía mucho, no es como hoy día. Entonces yo me acuerdo que en el 1er grado yo ya fui discriminada por mi profesora y eso marcó mi vida. Marcó de una manera negativa. Pero también me acuerdo que en el 4er grado tuve una profesora, y voy a decir su nombre, porque ella ya era un poco ancianita, pero yo quiero honrar en este día su nombre, Juanita Medina. Ella fue el instrumento de Dios
para sanar mi corazón. Y parte de lo que yo hoy soy, hoy día, ¿verdad? Yo le debo a esa profesora porque fue el instrumento de Dios para que yo fuera libre. ¿Libre de qué? Libre de la atadura mental, libre de la discriminación porque era disléxica. Y mi profesora de primer grado me hizo creer que yo no servía para estudiar. Que era mejor que mi mamá me llevara y me dejara en casa. Porque yo daba la vuelta a las palabras, daba la vuelta a los números. Me costaba. Pero esta profesora no solamente hizo de cuarto grado, Juanita Medina, cuando se dio cuenta, porque a mí me gustaba mucho el aseo y la limpieza de chiquitita. Y yo me acuerdo que me quedaba después de turno, de hora, a limpiar siempre el grado, para que al día siguiente quedara impecable. Y esta profesora se dio cuenta de mi problema. Y entonces, un día ella dijo, la primera autoestima elevada, que yo considero que fue el puntal que Dios puso a mi corazón para que me levantara y para que mi mente fuera libre. Ella dijo un día, delante de todos los compañeros, a esta Reina Maldonado, aunque la profesora de trabajo le aplace, yo le voy a dar la nota más alta, que era el 10 cuando eso. Decía, porque ella es una persona pulcra, dijo. Y eso elevó mi autoestima de tal manera que años más tarde, cuando yo le conozco al Señor, sentí que esa fue, ¿verdad? Que fue como el aliciente de Dios para que yo volviera a creer que era importante. Entonces, ¿vos sentiste que te hicieron bullying tus compañeros y tus profesores antes de vida? Especialmente esa profesora que me marcó. Porque pasaron muchas otras cosas, ¿verdad? También en ese contexto, ¿verdad? Yo me acuerdo que un día le pedí permiso a esa misma profesora de primer grado que quería ir al baño porque quería orinar. No me dio permiso y me oriné. Y los compañeritos se dieron la vuelta por mí y empezaron a decirme cochina, cochina. Y ella no hizo nada. Y me acuerdo que vino otra profesora a hablar con nuestra profesora de primer grado y se dio cuenta que me estaban haciendo bullying los chicos. Y preguntó ella, ¿qué pasaba? Y salió y dijo la misma profe, esa cochina se orinó, dijo. Y yo me acuerdo que esta otra profesora le dice, no es lo que nosotros aprendimos. Y me acuerdo que ella se va, me levanta del asiento, me toma las manos, me lleva al baño, me higieniza, me limpia y me deja hasta la hora de la salida de su clase. No me volvió a meter en esa clase. O sea que no solamente fue la dislexia, sino yo sentía de parte de esta profe, ¿verdad? De mi profe de primer grado, que es lo más importante porque es la base para tu vida. Claro. Una figura de autoridad. Exactamente. Me di cuenta que ella, que prácticamente no solamente me discriminó, sino que me puso la cruz para todo mi crecimiento, para todo mi futuro. Y eso fue lo que exactamente el Señor, a través de la profesora Juanita Medina en el cuarto grado, hizo que mi autoestima subiera. Pero ella hizo algo más que yo trato de aplicar también a mi vida cuando le predico a alguien. ¿Por qué? Porque ella dijo que va a dedicar 1 hora por día a enseñarme. Ella se quedaba, terminaba a las 11 de la mañana el programa de clases y hasta las 12 de la mañana ella se quedaba a darme clases de dictado, de lectura, de matemáticas. Y yo me acuerdo que por primera vez ese año fui la mejor alumna de mi grado. Y eso me sirvió como puntal para todas las áreas de mi vida, ¿verdad? Porque no fue la capacidad, sino solamente esa área, esa dislexia que te incubó de estudiar. Sí. ¿Y por qué yo recalco esto? Porque el enemigo siempre quiere adelantarse para anularnos en nuestro llamado, en lo que Dios nos llamó a hacer. Porque Dios a mí, una vez que convertida y pasar todo ese proceso, porque fue un proceso largo, duro, porque en mi época, cuando yo me convertí, mi conversión fue también algo fuera de serie para mí, ¿verdad? Fue una cosa loca. Yo le conocí al Señor después de de que la gente orara mucho tiempo por mí. Justo en un día donde me invitaron para ir a conocer supuestamente una escuelita científica, pero era escuela de espiritismo que yo no sabía.
Jamás aparecieron esa gente que me invitaron, ¿verdad? Sin decirme de qué se trataba, obviamente. Pero ese día, pareciera como una casualidad, es cuando yo me voy a una campaña evangelística. Parecía porque no tenía a dónde irme y estaba vacía y como que no me quedaba otra cosa porque me habían invitado y, por decirlo así, de una manera casi estirándome, ¿verdad? Voy a esa campaña. Le recibo al Señor Jesús, no muy convencida, ¿verdad? Porque me acuerdo que en el momento de la invitación, mi espíritu sabía que yo necesitaba de ese Jesús. ¿Por qué necesitabas de ese Jesús? ¿Era debido a la juventud que tuviste baja autoestima o ese vacío que te necesitaba llenar de algo? ¿Qué vos estabas buscando? Lo que más yo busqué en toda mi juventud era que alguien me amara. Pero vos has dicho que te fuiste a discotecas, te fuiste a fiestas cada fin de semana, estuviste con tus amigos, de boliche, dicen también. Sí. ¿Y eso no te llenó de alegría? Momentáneamente sí, ¿verdad? Al momento. Es como yo miro hoy día porque trabajé con gente, estoy trabajando con gente con el vicio también, ¿verdad? Es como el crack, ¿verdad? El crack uno fuma, ¿verdad? Y la felicidad le dura lo que le duró su piedrita, ¿verdad? Termina eso y el vacío es peor, ¿verdad? Así mismo yo me sentía después de cada discoteca, de cada salida, de cada conquista, ¿verdad? Cuando uno es joven, ¿verdad? Es como que hace competencia, ¿verdad? Y entonces yo me sentía vacía y peor encima. Pero era debido a la relación que tuviste con tus padres. ¿Qué fue la causa que te hizo sentir vacía? Quizás también solitaria, ¿no? ¿Tuviste el sentido o el sentimiento de no sentirte parte de un grupo, de no sentirte parte de la propia familia? ¿Sentiste marginada? Y yo analicé mucho mi vida y encontré que nosotros somos 8 hermanos, 7 mujeres y un varón. Y mi papá tuvo una crianza bastante también estricta, ¿verdad? Porque eran varios hermanos. Y yo creo que a mi papá le superó tener 7 mujeres, ¿verdad? Y un solo hijo varón. Claro. Sí, le superó. Y una de las cosas que cuando yo era chica, yo era muy enfermiza, era asmática. Entonces, yo tuve por decirlo así, por medio de esa enfermedad que tuve, mi mamá tuvo mucho más cuidado conmigo. Entonces, cada vez que yo hacía una crisis de asma, eran los momentos que mi mamá me tomaba las manos. Yo recibía mucho más cariño, por decirlo así, el toque que mis otros hermanos. Porque imagínate criar 8 hijos, no habrá sido fácil para ellos. No. Entonces, yo me acuerdo que yo era muy mimada. Pero pasaba algo con todas mis otras hermanas también, no solamente conmigo, ¿verdad? Que cuando llegábamos entre la adolescencia, entre la pubertad, mi papá decía siempre, ¿verdad? Supongo que habrá sido por el contexto que a él le tocó vivir. Las mujeres son para las mamás y los varones se encargan los papás. Y de un día para otro, sin haber hecho nada malo, un día cuando yo me quiero acercar de vuelta a mi papá, como a los 10, 11 años, para abrazarle, para mimarme, para sentarme en su regazo, él me dice, a partir de hoy no. Fue algo muy duro para mí. A partir de hoy no, porque estás creciendo y es peligroso. Me hizo crecer con esa... y yo no entendía porque... Capaz hoy día vos le decías a una niña de 11 años esas cosas y te va a salir, no sé, con qué número de ley te va a salir, ¿verdad? Sí. Porque la enseñanza, el aprendizaje es distinto. Pero decirle a una niña de 10 años en mi época eso, sin entender por qué. Es como que un primer rechazo que recibiste de parte de tu papá. Un rechazo directo. Y eso era como una semilla que se plantó en tu corazón y creció. Y por eso, no solamente, te dije, 7 hermanas, las 7... tuvimos el mismo patrón y el mismo, crecimos con ese resentimiento de que crecer era malo y que como que hicimos algo malo porque no entendíamos, no había una causa, no es que nos explicaron, ¿verdad? Que mira, nos sentaron, sino fue como una orden, una imposición y como un castigo también. Entonces crecimos con una deficiencia muy grande, ¿verdad? Una falta de amor.
Y eso traté de llenar con vicios. Traté de llenar con, por decirlo así, ¿verdad? Con libertinaje, sexo, vicios, cigarrillos, de todo. Vos buscaste un camino, un refugio emocional, digamos, y nunca encontraste a alguien o a algo en específico y siempre estuviste en la búsqueda. Siempre estuve en una búsqueda. Es más, yo quería sobresalir en todo lo que hacía porque de alguna manera buscaba un reconocimiento. De tu papá. De mi papá, de mi mamá, porque mi mamá, imagínate, con 8 hijos teníamos una educación nosotros muy militarizada y era más, ¿cómo le decíamos? La mamá era la que imponía las cosas, ¿verdad? Entonces, fue duro mi crianza. ¿Y qué hizo eso con tu ser interior? ¿Tuviste baja autoestima? ¿No te amaste a vos misma? ¿O qué pasó en ese momento? Perdí interés por mi propia persona. Perdí interés. Legalmente, hoy yo pienso y me doy cuenta, puedo decir que estuve en una depresión terrible. Solo que era joven y trataba, porque curiosamente, cuando tengo 61 años, ayer cumplí, era 61, cuando tuve mis etapas de cambios de climaterio, tampoco yo me di cuenta que estaba pasando por un proceso de depresión, ¿verdad? Porque la depresión que nos da a veces, me explicó este médico, no es eso de estar acostada, sino que tu cerebro no se apaga y te da por hacer muchas cosas, hasta que llegas, tu cuerpo se cansa y ahí es donde te acostás. Sí. Bueno, yo diría que yo estuve en una depresión semejante a esa cuando era joven, que me daba por llenar de hacer cosas. Para suprimir el dolor. Exactamente. Por eso siempre quería salir a las fiestas, como me contaste. Sí, pero a las noches mi vida era terrible. No quería que llegara a la noche. Porque a la noche la conciencia te habla. Y estás sola otra vez. Estás sola otra vez. Nadie te quiere. Y ni quería pensar en el futuro. Y mucho menos qué me deparaba de esa manera seguir viviendo. Era como que quería apagar mi mente. Por eso digo, ¿verdad? Que yo estaba en una depresión, solamente no me daba cuenta, ¿verdad? Claro. Y creo que muchas personas así viven. Pueden ser excelentes en las cosas que hacen, pero cuando se acuestan, ¿cómo ha sido su vida? Tremendo, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? Yo cada día que amanece le doy tantas gracias al Señor, porque Él me libró de tantas cosas. No permitió que nadie me haga daño. Me guardó. Es más, para su gloria y para su honra, hoy día, ¿verdad? Estoy enseñando la palabra al Señor, ¿verdad? Estoy trabajando con gente depresiva. Me tocó trabajar con gente en la correccional de menores, trabajar con su autoestima. El Señor me fue enseñando el valor de la persona. Hoy día con 61 años puedo decir que lo más importante, ¿verdad? Una de las cosas por el cual accedí a venir a lo que están haciendo ustedes jóvenes, ¿verdad? Es justamente porque uno no se imagina quién te puede estar escuchando, cuántas necesidades puedes estar ministrando. El Señor Jesús puede estar tocando en estos momentos los corazones, cuando dice que ya no hay esperanza. Con 61 años yo me doy cuenta hoy día, ¿verdad? Que no, lo más importante no son las etiquetas, no son los títulos, no son nada de eso, sino hablar de Jesucristo, decir que hay esperanza, decir que se puede salir adelante y que Dios puede romper esa vasija, como dice, y volver a hacernos de nuevo, y darnos la autoestima saludable que necesitamos para cumplir el propósito y la voluntad de Dios sobre esta tierra. Eso es lo que Dios me enseña hoy día. Él te abrió luego también la mente, porque vos no solamente pasaste por esas pruebas, por carne propia, pasaste por baja autoestima, por el rechazo, sino hoy en día ya puedes reflexionar sobre tu pasado y estando ya sanada en tu interior, porque Jesús te sanó, puedes ayudar y acudir a las personas, a los jóvenes que hoy en la etapa de la juventud siempre tienen, digamos, un balance
hormonal, digamos, distorsionado o difícil, que no entienden la realidad, la verdad, quieren ser alguien y no logran. Y muchos corazones, los padres hoy en día están muy fríos. Y como a vos te pasó, a mucha gente tiene ese sentimiento de estar solo, de encontrarse en solitud, de siempre decir, bueno, yo necesito lograr solucionar mis problemas yo misma porque no puedo recurrir a ninguna persona. Y vos a esas personas, a esos jóvenes, puedes recurrir por tu propia experiencia. Es muy lindo ese testimonio que estás dando acá. Sí, realmente sí. Y yo creo que una de las cosas, ¿verdad?, que el Señor hace, permite que nosotros pasemos por distintos tipos de situaciones antes de conocerle, ¿verdad? Que yo puedo ver la mano de Dios, que Él me guardó en todas ellas. Es con un propósito, ¿verdad? Claro. Es justamente, como dije ya, darle esa esperanza a la gente, a los jóvenes, que andan, ¿verdad?, no tienen una visión de su futuro. Lo que yo por lo menos puedo captar hoy día es que el joven tiene bastante miedo porque vivimos en una sociedad muy enferma, ¿verdad? Sí. Vivimos en una sociedad bastante distorsionada de la verdad. Entonces, yo le diría, ¿verdad?, que no pierda la esperanza, que no importa el lugar donde esté, ni lo que esté haciendo, eso no es lo más importante. Lo más importante es que le entregue su vida a Jesucristo y que le dé la oportunidad al Espíritu de Dios para que lo sane y para que verdaderamente descubra su propósito. Yo creo que eso le va a hacer feliz a la persona. Pienso que ninguna persona puede ser feliz hasta que no descubra su propósito. Amén, así también lo digo. Y nuestros padres, hermanos, amigos, siempre nos dan así apodos o frases con los cuales se conectan con nuestras acciones habituales diarias. ¿Tu familia te dio un apodo específico con relación a tu comportamiento? Y una de las cosas que a mí más me costaba, me acuerdo, era, como dije, ¿verdad?, rompía todas las reglas y una de esas reglas era ser puntual, por ejemplo, con el horario. Sí, me ponían ciertos motes, ¿verdad? Y no me gustaba mucho. Siempre fui bastante distraída, ¿verdad? Tardaba 500 años para salir, me acuerdo, cuando mi mamá me ocupaba para traer algo de la farmacia, me acuerdo, ¿verdad? Y salía, tenía que irme hasta el centro, ¿verdad? Y llegaba para retirar los medicamentos, ¿verdad? Porque teníamos nosotros un seguro que nos cubría y descubría que no llevaba, por ejemplo, la receta. Tenía que volver a mi casa. Y siempre tuve motes, ¿verdad? En ese sentido. En guaraní, ¿verdad? No sé si van a entender, ¿verdad? Me decían que era despaciosa, me llamaban, me comparaban con una tía que era muy especial. Me acuerdo, nunca le conocía a la tía, ¿verdad? Pero sabía de sus historias, ¿verdad? No me gustaba mucho, pero aprendí, hice como que no me importara, ¿verdad? Hice como que me resbalara eso, ¿verdad? Todas esas cosas el Señor me sanó, ¿verdad? Porque hoy yo puedo decir que mi familia reconoce, ¿verdad? Puedo decir que Dios es un Dios maravilloso, que Él nos ve a nosotros como la obra acabada. Eso le quiero decir a los jóvenes, que nos ve ya la obra terminada. Porque yo puedo decir que mis hermanas, mi mamá, mi papá, hoy día ellos respetan lo que Dios ha hecho en mi vida y respetan en cómo yo le estoy sirviendo al Señor. No hacen nada sin consultarme. Yo no soy la hija mayor, yo tengo una hermana mayor. Y una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención, yo fui adiestrada para enseñar la palabra del Señor. Estoy actualmente haciendo un curso de maestría, pero el Señor me llamó a servir a lo más bajo de la sociedad. Realmente yo aprendí el amor de Dios interactuando con las personas. Yo aprendí hablando y estando ahí en el campo de batalla, viendo el sufrimiento de las personas. Entonces, yo puedo decir que todos esos motes que el enemigo pone, ¿verdad?,
porque a veces somos instrumentos del enemigo sin saber. Sí. Es justamente para que no se cumpla el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero increíble es Dios, cuando Dios te sana, te lleva al mismo lugar en donde aquellas personas que te quisieron hacer bullying o donde fuiste rechazada, te lleva de vuelta para testimonio, y donde el Espíritu Santo de Dios pone tanta gracia en nosotros que hacen que te respeten naturalmente, porque es la gracia de Dios que opera en nosotros, lo que se debe, ¿verdad? Entonces, yo te puedo decir que para mí es un placer trabajar en el Señor. Me dijeron algunas veces, ¿verdad? Increíble, porque de todas las personas de tu familia parecía que vos eras la que menos ibas a perdurar en el camino del Señor. Porque rompiste las reglas y tuviste tu propio camino, tu propia voluntad. Pero yo puedo decir que el amor que yo encontré en el Señor Jesús fue único, como dije al principio, ¿verdad? Sí. Por primera vez encontré un amor que no me pide nada, sino que me da todo. Cuando yo entendí de que fui lavada y limpiada por la sangre del Cordero y que valgo la sangre de Jesucristo, yo puedo decir, hoy no recibo ni un solo bullying, ni una sola ofensa de nadie que se quede, digo, porque mi autoestima es saludable y yo valgo el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, digo. Entonces, problema va a tener el que no reconoce eso, y no es ya mi jurisdicción, es potestad de Dios. Entonces yo me quedo tranquila. Es como que Jesús rompió todas las cadenas del pasado, rompió también la cadena de rechazo que fue plantado cuando fuiste muy joven y creció como una plantita inofensiva que causó consecuencias con el tiempo. Sí. Y como que arrancó esa planta y te dio, como has dicho, una sana autoestima de Dios dada, para que vos, no por tu propia voluntad, sino por la voluntad y la mente de Cristo, puedes ayudar a la gente hoy en día. Así mismo. Y me parecía muy chistoso que has dicho que tuviste la frase en tu juventud que rompía siempre las reglas, porque así tal cual a mi papá siempre me ha dicho, para todos van las reglas, menos para Sofía, menos para mí, porque también siempre rompía las reglas. Pero la puntualidad, somos alemanes, rusos, así que la puntualidad sí tuvimos siempre. No hubo un perdón con la puntualidad hasta el día de hoy. Pero, ¿cómo hiciste eso? Por ejemplo, entrando en la facultad, después yéndote a las discotecas sin teniendo la tecnología de hoy. ¿Cómo te pudiste contactar con tus padres diciendo, bueno, mamá, hoy a las 10 termina la discoteca, a las 11, 12? ¿Cómo te contactaste eso? Es también chistoso eso, ¿verdad? Porque mis padres, ellos trabajaban, ¿verdad? Ellos eran, le decían, ¿verdad? Ferroviario, terminó ya eso, ¿verdad? No tenemos tren hoy día, pero mi papá trabajaba en el ferrocarril y mi mamá también. Nosotros vivíamos en la estación botánica del ferrocarril. Entonces había unos teléfonos, pero que era de estación a estación. No eran teléfonos móviles como hoy día, ¿verdad? Y yo me acuerdo que al principio porque de lunes a viernes teníamos hasta sábado la facultad, ¿verdad? Pero yo los sábados generalmente ya me iba a la casa de una compañera con pinche que éramos, ¿verdad? Y ya de ahí pasábamos a bailar y como no teníamos tantos medios como hoy día hay, ¿verdad? Entonces nos juntábamos toda la casa de una de ellas y quedábamos a dormir. Al principio de mis salidas, yo me acuerdo que tenía que llamar. En la estación central del ferrocarril me atendía un joven al cual yo le pedía el favor que llame a la casa de mi mamá, ¿verdad? Porque era de estación a estación las llamadas, y que le diga, por favor, que yo me voy a quedar, que él se tranquilice, que yo voy a quedarme. A veces le inventaba, yo no le decía que me iba a quedar a bailar en una discoteca, ¿verdad? Yo le decía que me quedaba para hacer algunos trabajos y todo eso. Pero lo simpático era que todo el mundo sabía mis andanzas, porque yo tenía que avisar. Eso fue en un principio, pero después ya dije, no voy a avisar todo el mundo, porque ellos mismos después me decían, ¿con qué tenés? Porque eran jóvenes también. Entonces, me hacían bullying también, ¿verdad? ¿Te quedaste a estudiar? Ya sabemos, te vas a quedar a estudiar, me decía. Entonces, yo ya no quería eso. Entonces, yo sencillamente desaparecía. Y una de las cosas que mi mamá siempre me dijo, ¿verdad? Que guarda relación con lo que yo le doy tantas gracias a Dios todas las mañanas, es que mi mamá, quebrantada, al día siguiente cuando yo aparecía, me decía,
miré los diarios por si no aparecía tu nombre. Por si no, porque yo toda la noche no me dormí pensando que te pueden jugar, tirar, hacer cosas fuera de tu voluntad, mi hija. Y yo decía, qué exagerada, qué exagerada. Entonces, tanto mi filosofía de vida no andaba, porque yo decía, no, mientras no le haga daño a nadie, ese era mi pensamiento, mientras no mate, mientras no, yo soy dueña de mi vida, puedo hacer lo que quiero con mi vida. Sin embargo, después de conocerle al Señor, le he pedido tanto perdón a mi mamá. Y las veces que puedo la abrazo y le digo, ¿verdad? Gracias. Porque a pesar de que ella no era una creyente ferviente en ese momento, ella le invocaba a Dios por misericordia para que yo aparezca. Porque uno pasa un proceso. Yo también como mamá suelo pasar esos procesos. Cuando mis hijos me desobedecen, no sé dónde están, el primer impacto que tengo es rabia. Quiero castigarle, hacerle de todo. Pero va pasando las horas y no sé nada. Llega un momento crítico que ya no te importa cómo llegue, pero querés que esté vivo. Sí. Querés que aparezca de cualquier manera. Y lo primero que quieres hacer cuando aparece esa persona que tanto te ha quebrantado es darle un abrazo. Yo después de ser mamá, puedo entenderle a mi mamá lo mucho que le he quebrantado. Y puedo decir hoy, gracias, Señor. Quizás no pueda devolverle ya a mi mamá, ¿verdad? Toda esa paz de ese momento, ese quebranto que ella pasó, ¿verdad? Y la paz que necesitaba. Pero creo que en gran manera, también, ayer, como dije, 61 años cumplí, ¿verdad? Y fui en el lecho de mi papá y me bendijo. Y él ya profetizó sobre mi vida. Siempre. Nunca yo doy un solo paso sin que mis padres me bendigan. Especialmente mi papá. Pone su mano sobre mí. Y ni siquiera hoy día puede alzar ya su mano, porque ella está postrado en cama. Pero me dijo anoche, agáchate y por favor alza hasta donde puedes mi mano, porque quiero tocar tu cabeza. Y él escuchó que yo iba a venir hoy a contar mi testimonio, ¿verdad? Y me dijo, apenas pude entenderle, ¿verdad? Y mi mamá también, ¿verdad? Y no todas mis hermanas conocen al Señor, pero me respeta. Y sienten, porque cada una me escribió por mi cumpleaños, ¿verdad? Y gracias por amarnos, por cuidarnos y por siempre preocuparte por nuestra vida, por nuestra integridad. Y eso yo solamente le puedo atribuir a Dios, solo a Dios. La gracia y el favor lo pone Él. Claro que hay todo un proceso, ¿verdad? Así. Todo un aprendizaje de vida es. Totalmente. Y vos tenés un verso bíblico en el cual vos te reflejas en una historia contada de Jesucristo en el Viejo Testamento. Hay algo en el cual decís, así tal cual fui. Y gracias a Dios ya estoy salva. Hay un versículo. En el Nuevo Testamento tengo uno que me identifico muchísimo, ¿verdad? Que es, si me permitís, voy a decir, por lo menos voy a ir tocando partes de ello, ¿verdad? Que está en Lucas 7:36, donde cuenta la historia de esta mujer. En realidad son un paralelismo, ¿verdad? Entre un fariseo, la casa de uno de los fariseos, donde Jesús fue invitado, ¿verdad? Y a mí me impacta mucho este pasaje y me identifico muchísimo con esta mujer, María Magdalena, ¿verdad? Número uno, ¿verdad? Porque los fariseos se suponen de que ellos por lo menos se creían que estaban más cerca de Dios, ¿verdad? Porque conocían toda la ley, manejaban todo, ¿verdad? Y resulta ser que este fariseo, ¿verdad? Le invita a Jesús porque Jesús era una persona importante. Entonces, y en ese mismo acto, ¿verdad? Va una mujer, por decirlo así, por darle un mote, una mujer cualquiera que no tenía ningún título, no era nadie, no era nada. Al contrario, la Biblia lo identifica en este pasaje como una pecadora. Entonces ya tenía un mote de pecadora. Y es por eso justamente que yo me identifico muchísimo con esta historia, ¿verdad? Entonces, y lo más extraordinario es que
esta mujer lleva un perfume, dice, de alabastro, de mucho costo. Sí. Tremendo. Yo me imagino al no tener ella una posición económica, al no ser nadie, a ser cualquiera en una sociedad de aquel entonces, discriminativa, machista también, ¿verdad? Cuando todos supieron qué hizo. con su vida. Exactamente. Ujú, No habrá sido fácil. Habrá sido todo su tesoro. ujú. ¿Qué fue, verdad? Y el acto que ella realiza. Quiebra, dice, ese perfume y enjuaga los pies de Jesús. Y luego, ¿verdad? Lo seca con su pelo, ¿verdad? Y me impacta mucho. ¿Sabes por qué me impacta, Sofi? Porque muchas veces, ni siquiera voy a hablar de gente de afuera, voy a hablar del pueblo de Dios. Tenemos el pensamiento farisaico. Así mismo. Juzgamos. Exacto. Y ni siquiera él pronunció, pero él decía muy creyéndose, ¿verdad? Demasiado perfecto. Ujú. Este fariseo dice para sí, si supiera ¿Qué quién es esta mujer, no le permitiría. Ujú. Como me impacta por varias razones, pero una de las cosas que voy a resaltar es que este fariseo pensaba que Jesús era igual que él. Ujú. Discriminativo, ¿verdad? Y puso en duda también, ¿verdad? Que él era el hijo de Dios, porque dice, si supiera. Sí. Imagínate, está poniendo en duda, el escritor recalca, o sea, deja ver de que no tenía fe como el hijo de Dios. Le invitó sencillamente porque a Jesús le seguía la gente y era importante. Por si acaso, podría ser como cualquier político, ¿verdad? Que quiere tener un espacio, quiere ganar publicidad o lo que fuere, ¿verdad? Si supiera, dice. Y Jesús, ¿verdad? Para demostrarle quién era, le confronta, pero de una manera tan elegante. Sí. Como solamente Jesús puede hacer. Solamente él. Sutil. Le cuenta una historia, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Le confronta, pero de una manera. Yo llegué a tu casa, le dice. Mira que vos sos fariseo y sos de la sociedad más alta, tenés todo, ni siquiera hacía falta que vos me laves los pies, tenés tu empleado, tu empleada, vos tronás tu dedo y acá van a venir montones. Pero yo llegué a tu casa, le dice, no me lavaste los pies, no me esta mujer no ha parado de besarme, no ha parado y tú no hiciste nada de esto, le dice. Eso a mí me impacta, porque es exactamente lo que Jesús hizo conmigo. ¡Wow! Busqué llenar mi vacío con todas clases de aventura. Todos me utilizaron, también en su ignorancia. Todos. Y me quedaba vacía. Pero el día en que me acerqué a Jesús, me permitió Él lo mejor de mí, el amor puro que yo buscaba. Wow, cuando Él me sana, ¿verdad? Tremendo. Por eso este pasaje para mí es clave. Y le dice, y las palabras que calaron y que para mí forman como un... Nosotros decimos, ¿verdad? Cuando estudié arquitectura, ¿verdad? Cuando tu cimiento es bueno, porque los terrenos a veces pueden ser falsos. Y cuanto más se cava el cimiento y se le pone, ¿verdad? Digamos, la mezcla correcta, el armaje correcto, podés hacer un edificio enorme. Y para mí, esta palabra que te voy a decir hoy fue esa inyección, así como mi profesora Juanita Medina también me dio las primeras, reconociendo mi autoestima, que yo valía. El Señor Jesús puso ese cimiento que yo necesitaba con estas palabras para levantarme y para lo que yo hoy soy y puedo ser en su reino. Le dice, ¿verdad? Te digo dónde está, ¿verdad? Dice, bueno, el 45 voy a leer. No me diste un beso, le dice Jesús al fariseo, a Simón. Esta mujer desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies tiernamente.
No me pusiste aceite en la cabeza, pero esta mujer derramó aceite perfumado sobre mis pies. Por eso te digo que los pecados de ella, aunque son muchos, quedan perdonados porque mucho amó. Una de mis oraciones cuando yo le conocí al Señor y cuando Él me empezó a sanar, me acuerdo que yo seguía llorando. Porque cuando los dolores son profundos, cuando las desilusiones son profundas, cuando no hay esperanza, cuando la desesperanza es todo lo que tenés, entonces también a veces, ¿verdad?, las sanidades de Dios ameritan también que sean profundas. Amén. Y no de una sola vez, sino son procesuales. Wow, dije. Yo me acuerdo que yo noches enteras me pasaba llorando y diciendo, aún después de casada, me acuerdo que yo decía, Señor, si tan solo yo te hubiera conocido antes, no hubiera hecho tantas macanadas. Señor, si yo tan solo, si yo hubiera atendido antes, tantas cosas no hubiera librado. Pero esta palabra sanó mi corazón el día que yo encontré. Porque el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿verdad?, que Dios no llega tarde, que Dios llega en el momento preciso. Y esto, que a quien mucho se le perdona, mucho agradece, mucho ama. Y tú me amas, me dijo el Señor, muchísimo. Y yo te voy a levantar y te voy a usar. ¿Quién se iba a imaginar que yo a mis 35 años volví a estudiar la palabra de Dios? Fue profético. Mi esposo un día me llama, criando 3 hijos, no teniendo 0 posibilidades económicamente hablando. Y me dice un día, ¿verdad?, mira, nuestros hijos están grandes y veo que le amas a Dios. Porque él viene de un mundo donde conocía la palabra del Señor. Él es muy inteligente, maneja los nombres, títulos, tiene mente elefante, le digo. Y yo me acuerdo que yo quería conversar con él y se me juntaba todos los nombres de los profetas, se me juntaba todas las cosas. Yo tenía que luchar muchísimo y me iba con mis 3 hijos en colectivo a los cursos bíblicos de la iglesia. Pasé de todo. El Señor, ¿verdad?, en medio del desierto, en la escuela de la vida, Él me capacitó. En primer lugar. Entonces, yo me acuerdo que un día Él cuando me llama, me dice, veo que le amas a Dios, me dijo mi esposo, y que quieres servirle a Dios. Y cuando uno le va a servir a Dios, tiene que servirle con espíritu de excelencia, me dijo. Entonces, yo te propongo algo. Nuestros hijos están grandes. Que busques un lugar donde estudiar la palabra, formalmente, un instituto bíblico. No te digo para volver a estudiar arquitectura. Me dice, ¿por qué? Porque es una carrera cara, demanda mucho tiempo y yo creo que vas a poder amar lo que estás haciendo, le servís al Señor y yo quiero que le sirvas con un espíritu de excelencia, me dice. Wow, yo no podía creer cuando mi esposo me dijo eso, ¿verdad? Empecé a estudiar la palabra del Señor en el instituto bíblico, luego hice la licenciatura, viajé, hice maestría, estuve por Argentina, Chile, Bolivia. Dios ha sido tan fiel conmigo y me ha capacitado tanto, ¿verdad? Entonces, con esta palabra, ¿verdad?, el Señor cumplió conmigo. A quien mucho, ¿verdad?, si le perdona, mucho agradece, mucho ama. Porque estamos agradecidos a la gracia y al perdón de Jesús. Tal cual, ¿verdad? Porque somos purificados por su sangre que derramó en la cruz. Y que nos ayuda a seguir adelante, como has dicho, que nos saca de la ceniza y nos construye de nuevo, nos restaura su familia. Tremendo, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Entonces, con yo me identifico, no solamente con eso, también con la mujer samaritana, ¿verdad? Y me impacta mucho porque actualmente quizás no sea como en los tiempos bíblicos, pero de igual manera la mujer tiene que luchar por su espacio hoy día. Y también en el liderazgo. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Actualmente yo estoy trabajando en el pastorado, ¿verdad?
estoy ayudando, estamos levantando una iglesia en mi barrio, ¿verdad? Trabajando, y no es fácil. El ministerio de la mujer todavía a veces en muchos lugares sigue siendo un poco, ¿verdad?, discriminativo. Tuve muchas experiencias como esa, pero de todas ellas el Señor me ha también librado y sanado, y me ha dado también, ¿verdad?, la gracia y el favor para cumplir su cometido a cabalidad. Yo estoy muy agradecida al Señor. Amén. Y te tengo una consulta, porque Sí. creo que eso no abarcaste aún. ¿Cómo vos encontraste a Jesús en tu vida? ¿Quién te llevó a los pies de Jesucristo? Porque vos has dicho que siempre estuviste en los fines de semana metido en discotecas, fiestas, saliste de casa, no tuviste luego tiempo de estar, siempre querías estar afuera. ¿Quién te llevó a la iglesia, a esa campaña evangelística que habías mencionado? Y realmente me llevó una hermana que hoy día ya está con el Señor, María Concepción. Ella la había conocido al Señor porque a ella la habían predicado. Ella había perdido su primer bebé. Entonces ella se quedó con mucha depresión, ¿verdad? No pudo. Todos los hijos que intentaba tener, volvía a perder, ¿verdad? Entonces le predicaron a Jesús. Y ella fue la que me llevó a los pies del Señor. Me predicó mucho, como dije en un principio, ¿verdad? Parecía que me resbalaba, no me entraba para nada, ¿verdad? Mi vida cada vez era peor, hasta que un día como era o Jesús o irme, ¿verdad?, por los caminos equivocados. Y ese día, ¿verdad?, me invitaron a una campaña evangelística. Casi estirada de los pelos me fui a esa campaña, ¿verdad? Porque realmente no estaban mis planes. Mis planes estaba ir a bailar, mis planes estaba irme, ¿verdad?, a esa invitación que tuve, que había sido para una escuela de espiritismo. Pero el Señor tuvo otros planes para mi vida y la acepté a Jesús. Realmente en ese día que la acepté en esa campaña evangelística, donde el pastor Emilio era el traductor y Gurinov, me acuerdo el apellido del predicador. Entonces, yo la acepté como, digamos, más bien por vergüenza en ese momento, ¿verdad? Aunque como yo sabía en mi corazón que era lo que necesitaba, no fue así con mi entendimiento. Pero más con presión social, Exacto, por la sí. sociedad Y por la invitación que tuve, no quise defraudar y un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Pero lo interesante es que una semana después, ¿verdad? Ellos seguían orando por mí, este grupo, un grupo que estaba empezando, se juntaban en las casas, ¿verdad? Fue el primer comienzo de la iglesia Centro Familiar de Adoración, que cuando eso todavía no estaba conformado. Estaba en un garage, funcionaba, y bueno, los instrumentos eran caseros, ¿verdad? Todo ahí. Yo me acuerdo que una siesta cuando voy, porque a las 2 de la tarde ellos se reunían, y era cerca de mi facultad. Me acuerdo que yo voy, y el tiempo estaba horrible, ¿verdad? No estaba lloviendo todavía, pero había como unas tormentas eléctricas, ¿verdad? Negro. Y me acuerdo que a una cuadra antes de llegar, yo estaba escuchando la música que estaban cantando las 99 ovejas. Me acuerdo. Y cuando yo abro la puerta para entrar, el Señor ya me dice, yo no conocía nada todavía de la palabra, absolutamente. Yo era totalmente extranjera ahí, ¿verdad? Porque no tenía nada. Y sin embargo, yo abro esa puerta, a las 1 cuadra cuando escuché, ya mi espíritu se alegraba. Pero cuando abrí esa puerta y entro, el Señor me dice, tú eres esa perdida. Tú eres la número 100. Y cuando me dice eso, yo siento en mi corazón como se compunge. Siento del alma no sé, yo no puedo describir con palabras lo que sentí. Pero al mismo tiempo, cuando doy un paso, me acuerdo que en ese momento, ¿verdad?, cae otra vez hubo otro choque eléctrico y todo se va a la luz. Y me acuerdo que en ese momento el pastor dice, no haga caso en nada, no se distraiga, cierre sus ojos y pase adelante. Venga a adorarle a Jesús acá. Y yo entonces doy mi siguiente paso y en ese momento es como una fuerza que me
tira al piso. Caigo, ¿verdad? Y vienen, los decía yo, ¿verdad? Los hermanos más atentos que hacían de ujieres, porque no había nada todavía formado, ¿verdad? Sí. Vienen como para levantarme. Y me acuerdo que otro joven le dice, ¿verdad? No le toquen, porque el Espíritu le está ministrando. Porque yo me acuerdo que fuera de mi voluntad fue esto. Empieza mi mandíbula a balbucear algo, ¿verdad? Y yo tratando de luchar porque no entendía, y empiezo a decir cosas que yo no entendía. Y le dice, no le toquen, porque ustedes le van a cortar al Espíritu que le está ministrando. El Espíritu le está ministrando a ella, y empezó a orar él en una lengua que yo no entendía. Después, cuando yo era curiosa, ¿verdad? Era joven, desinhibida, no tenía prejuicios para acercarme a este joven. Y le dije, ¿qué idioma me oraste? Le dije. Se ríe, él me dice, es un idioma del Señor, pero es hebreo, hermana, me dice. Entonces, yo le pregunto, ¿y estudiaste, hiciste, y vos oraste también y dijiste esto y esto? Me dice él, me declara lo que yo estaba diciendo. Pues dice el don de las lenguas, Sí, en ese momento. El don de lenguas, Claro. pero yo no sabía ni que existía eso. El bautismo del Espíritu El Santo es esto. bautismo del Espíritu Santo en mi primera vez que pisé ese lugar. Sin ni siquiera nadie hablarme de eso. La segunda vez de escuchar la palabra La de Dios. segunda vez de estar en un lugar donde se predica la palabra de Dios. Entonces yo me acuerdo que yo quería aprender ese idioma. Se ríe él de mí, ¿verdad? Porque me dice, el Espíritu te va a ir dando, me dice. Wow, fue tremendo, ¿verdad? Entonces tuve esa experiencia con el Señor. El Señor caló tan hondo mi corazón y sigue calando todos los días. No me deja de sorprender. Y bueno, yo lo que quiero ver las almas convertidas para el Señor nomás. Porque imagínate, Sofi, lo que es pasar una eternidad sin Cristo. Sí. Imagínate lo que es, dice la palabra del Señor, que después de haber gustado su salvación, ¿cuántos creyentes hay que están padeando, que están jugando con la gracia de Dios? Imagínate, en estos días estuve leyendo un libro donde decía que el gusano no se termina, dice, que el gusano es tu propia conciencia, que te va a demandar. Y un poquito me fui para atrás y dije yo, en esos tiempos cuando yo me sentía vacía, ¿verdad? Y cuando salía a bailar y tratar de llenar mi corazón con cosas del mundo, y yo venía a acostarme, mi conciencia no me permitía dormir. Y yo digo, recalcando todo. Sí, no, y ese vacío otra vez, que nadie me quería, sí. Basura me sentía, porque me sentía usada, haciendo tantas cosas, tomando esa bebida alcohólica que ni siquiera ya me era sabroso, sí. Destruyendo mi cuerpo. Pero destruyendo tu mente, todo. Conciencia más que nada. Entonces, ya para todo. Digo, por eso lloro por las almas, todos los días, que habiendo conocido la palabra de Dios, haber preferido el mundo, jamás la conciencia. Dice que se va a agudizar muchísimo más. Y ese es el gusano que no se termina, dice. ¡Wow! Dije. Entonces yo lloro todos los días por las almas, por mis hijos, por mis generaciones, trabajo. No me interesan las etiquetas, digo. Me interesa el reino de Jesucristo y que las almas sean salvas para Él. No importa el pasado, importa tu futuro. El pasado tiene que servirnos para disparar más lejos, para tomar impulso y no para refregarnos. Sí. Y al recibir el Espíritu Santo, al haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, hubo cambios de tu vida. Los vicios desaparecieron, ya no te fuiste más a discotecas, dejaste de fumar. E incluso yo te pregunto, porque a mucha gente le pasa eso, viven una vida, digamos, de iglesia, cada domingo se van, pero viven aún en la carne. ¿Eso a vos te pasó? ¿O vos te pudiste desligar completamente de tu vida anterior, de tu criatura anterior y adoptar la nueva con la mente de Cristo? Sí, pude hacerlo, número uno, porque, como yo te digo, yo le recibí al Señor en el extremo de mi vida. Entonces, era como que estaba ya en terapia intensiva, ¿verdad? Que no me quedaba otra.
y por sobre todo ese amor que me cautivó era hasta hoy día. Entonces pude, pero obviamente yo no quiero que las personas crean que solo uno puede superar todos los obstáculos. Es un aprendizaje de día a día. Es como cuando una criatura empieza a caminar, ¿verdad? Porque a mí lo que me ayudó a fortalecerme a salir adelante es aprender correctamente la palabra del Señor. Porque muchas veces nos venden un ideal, que vos venís a Cristo y que todos tus problemas se van a ordenar. Pero no es así, hay que tomar decisiones propias. Exactamente, y son procesos que vamos pasando. Como esa criatura que le estimulás para que camine, se levanta, se cae, se va otra vez. Y bueno, a mí me ayudó a ser libre y cada día más el conocimiento, pero el conocimiento no intelectual, sino de experiencia con Dios, de entendimiento con Dios. Me ayuda a ser libre. Yo reconozco que soy humana, que puedo equivocarme, pero la palabra del Señor dice que tenemos a un abogado, a Jesucristo el justo, que inmediatamente tenemos que reconocer nuestro error, pedir perdón si hemos ofendido a alguien, restaurarlo y seguir para adelante. No tener un espíritu de condena. Eso a mí me ayudó a ser libre en lucha y por sobre todo para permanecer en el camino del Señor. Entonces yo quiero, cuando a mí me toca enseñarle a alguien o me toca estimularle, me toca alentarle, quiero hacerlo correctamente. No quiero vender un ideal. No quiero porque entonces la gente se desilusiona y cree que todo es mágico y que Dios tiene que hacer todas las cosas. No, como Pablo también dijo, por ejemplo, en Romanos 7, 14, 25, algunos versículos quiero leer. Sí. Él también luchó contra la carne diariamente, pero ha dicho que la ley es espiritual, pero yo estoy en la carne, así que siempre hay un conflicto ahí, inmediato, cada día. Y si nosotros no tomamos la decisión correcta, nosotros vamos otra vez a los vicios y tomamos caminos distintos o los caminos que habíamos tomado sin Cristo. Sí. Así que, incluso como has dicho, es una ilusión pensar que los cristianos son perfectos. No, nosotros cristianos tenemos la conciencia de Cristo, la mente de Cristo, que sabemos qué diferenciar entre lo bueno y malo y sabemos con mucha fuerza y fortaleza seguir en el camino correcto para santificarnos cada día más. Incluso Pablo, como has dicho, y a todas las personas cristianas van a comprender y lo van a notar en su día a diario, luchan contra su propia carne. Y en Romanos 7, 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la del pecado. A eso también creo que vos y yo, y creo que todos los que nos van a escuchar van a sentir significados con eso, porque, como se dice, es algo que nosotros siempre debemos tomar nuestra propia decisión, siempre debemos, digamos, restaurarnos cada día y tomar nuestra propia cruz y seguir adelante. Así mismo. Pero con respecto a lo que me preguntaste mismo, ¿verdad? De que si tomé la decisión, sí tomé la decisión. Y es algo increíble porque yo me acuerdo que yo fumaba 7 cajetillas por semana, o sea, por día. Llegué a fumar, ¿verdad? Y yo me acuerdo que al tomar mi decisión, al apartarme de todo eso, ni siquiera podía oler más después. Jamás pude volver ni a oler, ni a tomar, ni a buscar de ninguna manera. Yo creo que en ese sentido también Dios es un Dios tan perfecto, ¿verdad? Que te ayuda, ¿verdad? Cuando en los primeros pasos, ¿verdad? Pero evidentemente hay otras cosas, ¿verdad? En nuestra vida que tenemos que aprender a tomar las decisiones correctas. De hecho, la palabra del Señor me encanta muchísimo a mí, porque dice que nosotros tenemos que desarrollarnos a la estatura, a la medida de un varón perfecto. Tenemos que llegar a la mente de Cristo. Y una de las cosas que a mí me tocó mucho en una oportunidad, en una clase donde estuve, fue de un profesor que nos dijo a nosotros, si está escrito en la palabra de Dios, es porque se puede. Porque nada de lo que no está, de ninguna cosa que no se pueda, el Señor no va a poner en su palabra. Si está, es porque se puede. Sí. Entonces, si alguien no te sabe explicar, es porque no sabe nada más, ¿no es? Porque muchas veces se excusan
las personas diciendo, las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Pero si está en la palabra, está revelada. Claro. Es porque se puede. Entonces, a mí me llama mucho, en mi experiencia te voy a... una de las cosas que a medida que el Señor fue sanándome de mis inseguridades, de mis insatisfacciones, de todas esas cosas, mi mente se fue ordenando. Increíblemente. Yo te puedo decir, la iglesia dice que es una cuestión neurológica, que no se cura, pero se puede mejorar. Yo te puedo decir que todas esas cosas que antes me daban miedo, es increíble. Nadie que no sepa, y además hay muchísima gente que es de iglesia y que no lo sabe. Entonces, yo te puedo decir que alguien que no sabe que yo tengo esa dificultad, ni cuenta se va a dar, porque el Señor va ordenando y te va dando una capacidad extraordinaria y va haciendo que las cosas, lo que antes te costaba hacer, esa también es otra de las cosas que yo descubrí. ¿Por qué yo era tan despaciosa, tan olvidadiza, tan así, verdad? Era porque estaba llena de insanidades. Desordenada tu mente, sí. Desastre. Sí. Y a medida que la palabra de Dios va alumbrando mi entendimiento, voy poniendo en práctica, todas esas cosas se van ordenando en forma natural. Así es. Y vos tuviste ese presentimiento de que tu grupo social se apartaba de vos cuando vos aceptaste a Jesucristo, porque de un día al otro, no sé si fue así, ya no apareciste más en las fiestas, ya no querías tener nada que ver con las bebidas alcohólicas, ya te apartaste con el tiempo, con el cigarrillo también, restaurándote ahí. Pero ¿qué te dijeron tus amigos? ¿O ya no querían tener nada que ver contigo y fuiste buscando otro grupo social cristiano, digamos? Y sí, realmente fue, yo nunca me di cuenta que a mi alrededor, en la propia facultad, tenía compañeros cristianos también. Y fue, digamos, yo creo que al principio yo tenía vergüenza, no quería que ellos me dieran con la Biblia en la mano, porque me iban a hacer bullying, ¿verdad? Los amigos con quien yo salía, ¿verdad? A los boliches, a bailar y todo eso. Y se fue dando en forma natural, digo yo, así en forma, ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Yo tomé la decisión de no aceptar más las salidas. Entonces, naturalmente ellos se apartaron. Se apartaron, se fueron, ya no teníamos nada. Pero tampoco yo me sentí sola, porque al mismo tiempo el Señor hizo que me diera cuenta de que yo tenía otro grupo también en la misma facultad de creyentes. Me acuerdo cuando eso, creo que se llamaba GBU, un grupo de universitarios que se juntaban de todas las iglesias y me empezaron a invitar para asistir a sus reuniones. Y eso también a mí creo que es tan importante cuando uno empieza a conocerle al Señor, ¿verdad? Que se rodee de personas saludables. Entonces, Dios te ayudó paralelamente. Exactamente. Y te podrías dirigir también a los oyentes en decir cómo salir o cómo mejorar su vida si tienen vicios. ¿Tendrías algunas palabras o algunos consejos en los cuales se les puede ayudar en tener la fuerza y fortaleza suficiente de confrontar su vida carnal y llegar a Jesucristo? ¿Tendrías algunos consejos? Sí, realmente sí. Yo le diría a esas personas que están luchando hoy día que no tengan miedo de acercarse a Jesús y de entregarle su corazón, ¿verdad? Que ya probaron de todo seguro, así como yo, ¿verdad? De tratar de sanar su problema con distintos tipos de sustancias, vicios, prácticas, y que no van a encontrar nada, pero que le prueben a Jesús, porque una de las cosas que a mí me ayudó a acercarme a Jesús fue aceptar ese desafío, porque yo creo que muchas de las personas no se acercan a Jesús porque creen que tienen que cambiar de vida para que Él les acepte. Pero Él nos dice que así como estemos, nos acerquemos a Él y que Él va a hacer la obra. Entonces, no hay un reglamento. Tan solo es creer y experimentarla a Jesús. Te diría que no pierdas ni un minuto más de tu vida. Que en el momento que estés escuchando esto, te acerques a Cristo, cierres tus ojos y le abras tu corazón y le invites
para que Él entre y reine en ti. Él te va a dar la fuerza, la voluntad. Él te va a dar los amigos que necesitas, porque Él te va a dar la salida justa para tu vida. Si lo hizo conmigo, lo va a hacer con cualquiera, porque Él te ama y pagó el precio de su sangre en la cruz por ti y por todos nosotros. La palabra de Dios dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino para los sanos, Él vino para los enfermos. Acércate y entregale tu vida a Jesucristo. Ese es lo único que yo puedo recomendar. Y no hay otra forma. Muchas gracias, Reina, por venir el día de hoy. Gracias por contar tu testimonio, tu historia de fe. Gracias que vos pudiste ser tan abierta en explicar exhaustivamente lo que vos pasaste en tu juventud y cómo vos pudiste acercarte a Dios. Porque yo sé que tu testimonio, tu historia, va a ayudar a muchísima gente, porque hoy, más que nada, nos encontramos en esa profundidad, esa oscuridad en nuestra vida, en la cual nosotros no podemos salir tan fácilmente. Gracias por tus consejos y alientos de seguir adelante y fortalecernos en la palabra. Muchísimas gracias por haberte tomado ese tiempo. Gracias a ti y a todo tu equipo, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, les siga usando mucho más. Y bueno, solamente yo creo que en el reino de Dios se van a dar cuenta de todo el alcance que están haciendo, ¿verdad? Para la obra del Señor, ¿verdad? Solo ahí dice la palabra que nos vamos a dar, vamos a poder ver, y espero, ¿verdad?, vernos ahí en ese tribunal para recibir nuestros premios, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Amén.